Santa Teresa 6. Sí, hermano Santa. Muy. Buenos días, hermanos. Pues les damos bienvenida a Casa de Vida. Nos encontramos en Santa Teresa 6, Huehuetoca, Estado de México. Hoy es 10 de agosto, son las 11:28 de la mañana y vamos a iniciar con el primer tema que vamos a ver el día de hoy. El tema del día de hoy es respecto al estudio de una de las religiones muy conocidas, que son los Testigos de Jehová. Y para comenzar vamos a ver un video donde se va a hablar de un tema que es el ecumenismo. Es muy breve, es del pastor Juan Manuel Vaz, pero nos va a ayudar para entrar en contexto de lo que vamos a hablar, ¿vale? Amén. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu, porque eso sería la herejía modalista unicitaria de los Jesús solo. En 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 14, mira cómo es la bendición apostólica. Voy a terminar ahora todos los cultos dando esa bendición, es hermosa. Sin ser apóstol, sin ser apóstol, que nadie piense raro. Pero la bendición apostólica que ofrecían a la iglesia era así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nuevamente, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Nuevamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo incluidos en una misma afirmación, para que los creyentes tengan la plena certeza de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de ecumenismo, esto se refiere a confraternizar y aceptar doctrinas ajenas para no causar revuelo. Por ejemplo, si nos juntáramos en la mesa un testigo de Jehová, un mormón y un católico, pues tratarnos como hermanos, como si fuera una misma fe, y yo dijera en la mesa Jesucristo es Dios, y me dijera el testigo, no pongas eso en la mesa porque pues así no se puede convivir. O que digamos que la Biblia es la palabra de Dios y es la única palabra de Dios, el mormón me diría, no pongas eso en la mesa porque no vamos a poder convivir. O que yo diga que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y el católico me diga, no traigas eso a la mesa porque así no vamos a poder convivir. No podemos tomar nosotros esa actitud. Nosotros somos llamados a defender la sana doctrina, a defender la palabra de Dios. Amén. Nosotros, antes de buscar la aprobación de los hombres, tenemos que buscar la aprobación de Dios. Y nosotros tenemos que dar ese evangelio, que es el evangelio que los apóstoles dieron. Y los mismos apóstoles dijeron que si alguien viniera con un evangelio diferente, sea anatema. Dijeron aún nosotros, o sea, si un apóstol mismo trajera un evangelio diferente al que se les ha sido dado, sea anatema. Entonces nosotros somos llamados a compartir el evangelio como es, como realmente es, como la Biblia dice que es. Aunque eso provoque pues situaciones donde no podamos convivir con testigos, con mormones o con católicos. Obviamente nosotros siempre vamos a compartir con la intención de evangelizar y por amor, no por debate, no por discusión, jamás. Y siempre que nosotros demos razón de la esperanza que vive en nosotros, dice la palabra, con reverencia y mansedumbre. Siempre así lo hemos de hacer. Por eso es importante que defendamos las doctrinas esenciales de nuestra fe, ¿vale? Y también es muy importante para este mismo fin que nosotros conozcamos a la persona que está del otro lado y a la religión que está del otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar una opinión de algo que no conocemos, no podemos. Y si la damos es probable que no esté fundamentada ni justificada, y es probable que esté incluso equivocada. Por eso, para hablar de un tema lo tenemos que conocer, al menos de manera general. Por eso es importante
que estudiemos las religiones que tienen doctrinas diferentes, saber en qué se fundamentan y sobre todo saber en base a la Biblia y a la lógica y al sentido común, cómo poderlas refutar. Otra vez, no con la intención de discutir ni de contender, sino con la intención de defender la sana doctrina, ¿vale? Entonces, vamos a ver, se van a estar dando en los próximos días enseñanzas sobre los testigos de Jehová, sobre los mormones. Probablemente se agreguen otras como la luz del mundo, el adventismo, y ahorita vamos a iniciar con los testigos, ¿vale? Esta es una religión muy conocida, todos lo hemos llegado a escuchar, pero es de mucho interés porque tiene un trasfondo muy amplio, la fundación, las doctrinas que antes se tenían, las que ahora se tienen, y cómo ha ido cambiando, y sobre todo cómo poder defender nuestra fe, si un día tenemos que compartirle a una persona que es testigo de Jehová, porque en la sociedad tenemos mucho eso en nuestra mente, que ellos son muy listos, muy entendidos, que saben mucho de la palabra, y sí, pero eso no quiere decir que su doctrina sea la correcta, ni tampoco quiere decir que nosotros como cristianos basados en el Evangelio les tengamos que huir. Al contrario, nosotros como defensores de la fe, al que sea, dice la palabra, al que les demande razón, al que sea, denles la razón de su fe, derrumben argumentos, ¿vale? Bueno, entonces es muy importante que nosotros como cristianos conozcamos el contexto de nuestra fe, no solo el bíblico, que obviamente es el primero, el primordial, el más importante, sino también el histórico, porque tenemos que entender de dónde salió nuestra fe, qué personajes históricos estuvieron involucrados para que hoy en día nosotros podamos tener una Biblia en nuestras manos, porque antes no era así. Me llama la atención a veces que muchas personas llegan a pensar que la defensa de la fe o la apologética es como un llamado para algunos, pero la realidad es que no todos nosotros somos apologetas, todos tenemos que dar defensa de nuestra fe, con sustento bíblico, sustento lógico, incluso sustento científico, ¿vale? Por eso es importante que sepamos, que conozcamos, que no seamos cristianos que ignoren, ¿vale? Por eso iniciamos con antecedentes históricos. Después de que Jesús se marchó, de que fue ascendido en gloria, después de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, se comenzó la predicación, y ustedes han leído cómo fueron esas jornadas de predicación, que fueron jornadas misioneras, donde los apóstoles recibieron dones, incluyendo el don de lenguas, que los capacitaba para ir a otros lugares de otras naciones con otras lenguas y poderles predicar a las personas. Recordarán que hay un versículo donde las personas en Hechos dice: ¿cómo nosotros les oímos hablar en nuestras propias lenguas a estos? No se explicaban cómo era posible que ellos entendieran lo que ellos estaban hablando y lo oían en su propia lengua, porque Dios los capacitó, el Espíritu Santo los capacitó para ir al mundo a evangelizar. También los capacitó con dones espirituales como el de sanidad. Sabemos que incluso los apóstoles también hicieron milagros como la resurrección de personas, la sanidad de enfermos, de personas que tenían enfermedades, porque todas estas fueron capacidades que el Espíritu Santo los dio a los apóstoles para que demostraran que eran apóstoles de Cristo. Así como Cristo, sus obras eran evidencia que Él era quien decía ser, también esos milagros y esos prodigios eran evidencia que los apóstoles decían que eran quien decían ser. Por eso igual en una parte Pablo dice que es un verdadero apóstol y lo ha demostrado con prodigios y milagros como los de un verdadero apóstol, ¿vale? Entonces, cuando se recibe el Espíritu Santo, la primera iglesia primitiva del cristianismo primitivo se fundó en Jerusalén. Aquí lo que vemos es algo que se llama pentarquía. La pentarquía son 5 iglesias que eran las 5 más importantes, que eran las 5 autoridades en conjunto para la iglesia primitiva. La idea de que fueran 5 es que el poder no recayera sobre una sola iglesia ni sobre una sola persona, que hubiera cierta democracia, llamémosle. Entonces aquí ponemos cuáles son esas 5 iglesias de la pentarquía y en qué orden y en qué año aproximadamente, porque hay mucha variación dependiendo de dónde lo consulten, el año de fundación de cada una, se fundaron. Entonces la primera, en el año 33 después de Cristo, después de recibir el Espíritu Santo, la primera iglesia que se funda fue la de Jerusalén. Y en esta iglesia se funda por todos, porque están todos los apóstoles, y el primer obispo de esta iglesia fue el apóstol Santiago, ¿ok?
Y de aquí se inicia la predicación en toda la zona, Europa y Asia. La segunda iglesia que se fundó fue la iglesia de Antioquía, entre el 37 y el 40, y ahí estuvo involucrado Pedro, Pablo y Bernabé, ¿vale? La tercera iglesia que se fundó después de esta fue la iglesia de Roma. La tradición dice que fue Pedro quien la fundó, y también la tradición dice que fue Pedro quien fue el primer obispo de esta iglesia. La cuarta fue Constantinopla en el 38 después de Cristo por Andrés, y la quinta fue en el 43 después de Cristo por Marcos, el apóstol, todos apóstoles. Obviamente hubo muchas más iglesias que se fundaron en muchas más de estas áreas, pero aquí nos estamos centrando específicamente en la pentarquía. Cuando un obispo, en este caso los apóstoles, morían, había un sucesor de cada uno de ellos, porque se ponía un nuevo obispo. Entonces se fueron dando cadenas de sucesiones de todos ellos, ¿vale? Pero no se supervisaba directamente, sino que prácticamente cada iglesia elegía al obispo que iba a ser el sucesor del anterior, o si el obispo ya tenía un discípulo, igual iba a elegir quién era el sucesor del anterior. Entonces, esta era la pentarquía, ¿vale? Ninguna tenía prominencia, y de hecho si a alguna se le daba prominencia era Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue la primera y porque fue donde estaban todos los apóstoles. Eso nos recuerda a una defensa que los católicos siempre dan, que ellos son la primera iglesia, y no es verdad. Si se dan cuenta, fueron la tercera, ¿ok? La primera fue Jerusalén. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Roma acepta el cristianismo y se deja de perseguir a las personas, se empieza a hacer una mezcolanza entre la palabra y la tradición, sobre todo la tradición romana, y se adoptaron muchas prácticas paganas de Roma y de los griegos también, y se hizo una mezcla junto con el cristianismo, y de ahí empezó a surgir ya formalmente lo que es la Iglesia Católica. Pero bueno, a lo que es de nuestro interés, hay dos hechos aquí importantes. En el 451 hubo el primer cisma. Cisma quiere decir separación. ¿Y qué pasó en este año? En ese año se hizo el concilio de Calcedonia. En este concilio fue donde se declaró que María era la Madre de Dios. Ya se dan cuenta que desde ahí ya se había torcido todo. En este concilio también fue cuando, en el parágrafo 16 del concilio, los monjes y monjas no debían contraer matrimonio o serían expulsados. Recuerdan que hay un versículo donde decía que se prohibirá que se casen y se den en casamiento. Pues fue a partir de ahí. Recordaremos que en la palabra dice que el obispo o el que anhela obispado buena obra desea, debe de ser marido de una sola mujer. No, pero los católicos dijeron, no, pues ahora no te dejo que te cases. Y van contra la palabra ya desde ahí. Y lo de interés es que aquí, en este concilio, en el 451, concilio de Calcedonia, fue donde se le dio la prominencia a Roma. O sea, se puso a Roma como la máxima autoridad. Pero Alejandría y Jerusalén no estuvieron de acuerdo. Entonces se dio la separación. Alejandría y Jerusalén se separaron de Roma y de Antioquía y de Constantinopla. Pero si somos conscientes, como Jerusalén fue la primera, también podríamos decir que fueron ellas tres las que se separaron, porque ya no respetaban lo original de la pentarquía, ¿vale? Entonces cuando los católicos nos dicen, ustedes se separaron, perdóname, pero la iglesia católica se separó, la romana, de la iglesia de Jerusalén, ¿o no es así? ¿No fue primero la de Jerusalén? Sí, así fue. Entonces son argumentos que nosotros tenemos que saber para contraargumentar cuando nosotros nos digan ese tipo de cosas. Entonces Roma dice, yo soy la mera. Jerusalén y Alejandría dicen, no, ¿qué te pasa? Se da una separación, ¿vale? Entonces ya no es pentarquía. Alejandría y Jerusalén aparte, y las que siguen unidas son Constantinopla, Antioquía y Roma. Pero en el 1054 pasó el segundo cisma. En el segundo cisma fue Constantinopla la que se separó, y lo que pasa es que el patriarca de Constantinopla y el de Roma tuvieron fricciones, conflictos en ondas teológicas, y hubo tanta fricción que se maldijeron el uno al otro y se declararon dignos del infierno el uno al otro, y se hizo esa separación. Entonces ya solo quedó Roma unida con Antioquía, y la iglesia de Constantinopla es lo que hoy se conoce como la iglesia católica ortodoxa, ¿vale? Por eso hay tres áreas que se llaman católicas: un conjunto de Alejandría con Jerusalén, la ortodoxa que es Constantinopla,
y Roma junto con Antioquía, pero ahí hay un paréntesis en Antioquía. Antioquía no tiene una sede como tal, que es la mera mera, sino que tiene 5. De esas 5 sedes en Antioquía, 3 están asociadas aún con Roma y 2 están asociadas con la Iglesia Ortodoxa. O sea, al final todo se separó, ¿ok? Todo se separó. Pero nosotros, que estamos en el occidente, de este lado para acá, tenemos más relación con Roma. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, obviamente Roma está en Italia. Italia está en Europa, y en Europa está España, y el rey de España siempre fue procatólico romano a lo máximo. Entonces, como aquí en México fue la conquista por los españoles, eso explica por qué aquí predomina la religión católica. Al contrario que Estados Unidos, ahí la conquista fue por ingleses, y los ingleses eran evangélicos, por eso allá son más de la religión evangélica. Entonces depende quién te conquistó, qué religión estás profesando. Ajá. Entonces, al final se deshizo la pentarquía. El objetivo principal, que era que solo una iglesia no tuviera todo el poder, se rompió porque Roma se aferró que yo, y pues se acabaron separando varios. Ahora, como dijimos, a partir de Roma se empezó a instituir lo que es el papado. Y vamos a hablar ejemplos de los frutos que hubo ahí. Sergio III, que fue papa del 904 al 911, dice: llegó al poder tras asesinar a su predecesor y tuvo un hijo con su amante adolescente. Benedicto IX pervertía niños de corta edad en el palacio de Letrán. Era un demonio del infierno disfrazado de sacerdote, así lo describían los historiadores. Juan XII, el marido de una de sus amantes, irrumpió en su dormitorio y le destrozó el cráneo con un martillo. Bonifacio VIII masacró a la población entera de la ciudad italiana de Palestrina, y era un pedófilo desvergonzado. Y la corona la gema de la corona, la cereza del pastel, Alejandro VI presidió más orgías que misas. Escribió Edward Gibbon, un historiador, ofrecía premios al hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. Estos son los supuestos sucesores de Pedro, supuestos apóstoles. Pero cuando yo me voy a la palabra dice: por sus frutos los conocerán. La palabra dice: si se aman los unos a los otros, serán mis discípulos. La palabra dice: si guardan mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Yo estaré con ustedes. La palabra, Jesús dijo de su boca: hipócritas. De labios este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. También Jesús dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque él ha sido asesino y mentiroso desde el principio, y las obras de su padre quieren hacer. Entonces, si yo veo esto, me queda claro que esto no pertenece a Cristo. Esto no es de Dios, esto es del enemigo, y el enemigo es el padre de la mentira y del homicidio. Del lado derecho vemos 3 imágenes. La del lado superior izquierdo, en estas 3 del lado derecho, si tú te oponías, si tú dices: oye, esto está mal, y hablabas abiertamente, te juzgaba la Iglesia Católica, y en la mayoría de las veces te condenaban a morir. Al lado derecho hay una hoguera, porque esa era la mayoría de las veces como condenaban a muerte a los que se rebelaban contra la Iglesia Católica: morir en la hoguera. Y abajo, dato curioso, que muchos católicos no saben: las misas se daban en latín. Nadie entendía nada, porque nadie hablaba latín. Entonces, esto lo que hacía la Iglesia Católica era privatizar la palabra. La Biblia solo está en latín, el texto. Si tú te encontramos una en latín o en cualquier otro idioma, te vamos a matar. Y si quieres conocer de la palabra, tienes que venir a mi misa en latín, que tampoco vas a entender. Si ya no se dan en la Iglesia Católica en latín, es gracias a la Reforma Protestante. Si un católico tiene misas en su idioma, es gracias a la Reforma Protestante. Y si tienen Biblias en sus manos, sin que los maten, es gracias a la Reforma Protestante. Pero lo desconocen, ¿vale? Entonces, esto es importante porque esto marca el precedente de la Reforma. Antes de Lutero, que todos conocen ese nombre, hubo hombres importantísimos y valientes que defendieron los mismos principios que defendía Lutero, sino que incluso mejor. Ellos son los prerreformadores, que fueron un grupo de individuos que antes de la Reforma sentaron las bases para este movimiento a través de sus críticas a la Iglesia Católica y sus enseñanzas, así como por su defensa de la autoridad de las Escrituras. Defendían lo mismo: la autoridad para el cristiano es la Biblia, no la Iglesia Católica. Aquí hay nombres importantes: Pedro Baldo, mercader y predicador francés del siglo XII, reconocido por fundar el movimiento de los pobres de Lyon, también llamados valdenses. Lo que pasa es que él era un mercader rico, muy rico, y él contrató a una persona para que tradujera la Biblia de latín a su idioma, al español.
y al leer la Biblia se dio cuenta que lo que la Iglesia Católica enseñaba estaba mal, y él fue muy marcado, de hecho, por lo que decíamos hace un momento, por la historia del rico, que Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Pues él le llegó esa historia y vendió todo lo que tenía y se lo dio a los pobres. Por eso les llaman los pobres de León, porque él al vender todo se convirtió en pobre, ¿vale? Dice, énfasis en la pobreza, la predicación laica, libre, gratuita, y la traducción de la Biblia a lengua vernácula. Lengua vernácula, la Iglesia Católica dice, la Biblia solo puede estar en griego, en hebreo y en latín. Y las que no sean estas tres lenguas le llamaban vernácula, que es la lengua del pueblo. Sus enseñanzas prácticas cuestionaban la autoridad y las prácticas de la Iglesia Católica, y esto lo llevó a su excomunión y a su persecución de sus seguidores. Fueron muy perseguidos e incluso muchos de ellos fueron dados a muerte. Pero gracias a Dios Pedro Baldo murió de vejez de causas naturales, no lo mataron. Otro fue John Wycliffe, teólogo filósofo de la Universidad de Oxford. Esa es una cosa importante también. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, la de Cambridge, fueron fundados por cristianos, porque la gente piensa que hay conflicto entre ciencia y religión, y obviamente no es así. Él fue un reformador religioso y traductor de la Biblia al inglés. Cuestionó la autoridad del Papa, las riquezas de la Iglesia, la doctrina de la transubstanciación y la veneración de los santos, entre otras cosas. Sus enseñanzas fueron condenadas por la Iglesia Católica, y sus seguidores, conocidos como los Lollardos, fueron perseguidos. El concilio de Constanza en 1415 lo declaró hereje y ordenó que quemaran sus libros, y en 1428, por orden del Papa Martín V, sus huesos fueron exhumados, quemados y las cenizas dispuestas en el río Swift. Él murió por un derrame cerebral, de acuerdo a los historiadores, pero la Iglesia Católica de ese entonces, y también no diría que la de hoy, ¿no?, como tiene esa mentalidad de que todos son herejes y no son católicos y son traidores, pues ya muerto no van y sacan sus huesos y los queman y los echan al río. O sea, ¿qué tan enfermo tienes que estar para aferrarte a tu odio para hacer eso? Ahora, otro fue Jan Hus, sacerdote, filósofo, reformador y predicador checo, rector de la Universidad de Praga. Vean, es lo que decimos, o sea, hay una correlación directa entre la ciencia, el conocimiento y la palabra de Dios. Fue un crítico de las doctrinas y de la corrupción de la Iglesia Católica de su época. Criticó la venta de indulgencias, que recordemos era cuando comprabas tu salvación. Por eso los papas vivían así, porque compraron su indulgencia, que les costó un montón de dinero, y ellos creían que ya con su papel puedes pecar a gusto. Al fin ya pagaste dinero para tu salvación, lo cual es ridículo. Pero lo usaban también para abusar de la ignorancia de la gente, porque ahí sacaron una de dinero. De hecho, se supone que la capilla de Pedro se financió así. La autoridad papal también la cuestionaba, y la corrupción dentro de la Iglesia. Defendió la supremacía de la Biblia sobre la autoridad papal y promovió una visión más espiritual y menos ritualista de la religión. Sus seguidores se hacían llamar los husitas. Fue acusado de herejía por el concilio de Constanza y condenado a muerte en la hoguera en 1415. También la Iglesia Católica lo mató. Todo la Iglesia Católica lo manejaba matando. Todo. Bueno, previa torturación de ley para hacerte confesar, y si a pesar de la tortura no confesabas, te matamos, te quemamos. Girolamo Savonarola, él era un fraile dominico italiano, él era católico, predicador y reformador conocido por sus sermones contra la corrupción moral de la Iglesia y del gobierno de los Medici. Los Medici es otro temotota. Su objetivo era purificar la Iglesia y la sociedad, llamando a un retorno a la fe y a su vida más austera. A sus seguidores les llamaban piagnoni, que en italiano quiere decir los llorones. Sus críticas a la Iglesia y al Papa Alejandro VI le llevaron a ser excomulgado. Excomulgado es que te expulsan. Finalmente fue derrocado, acusado de herejía y ejecutado públicamente en 1498. Ese era el precio de defender la palabra de Dios. Ese era el precio de llamar a las personas a la santidad. Ese era el precio de evidenciar las malas prácticas de la Iglesia Católica. Esa era persecución. Dabas tu vida por tu fe, previo tortura, como habíamos dicho. Y ya llegamos al nombre conocido, Martín Lutero. ¿Quién no ha oído de él? Ahí hay que aclarar, un cristiano no idolatra a nadie, porque Lutero tampoco era infalible. Dios lo usó para la reforma, claro que sí,
pero no se idolatra a nadie, ¿vale? Un cristiano genuino no idolatra a ningún ser humano, porque todos somos falibles, el único infalible es Dios. Amén. Ahora, la Reforma Protestante comenzó en 1517 con la publicación de las 95 tesis de Lutero en Wittenberg. Lo que pasa es que Lutero se dio cuenta de todas las cosas feas, lo que más le molestaba era la venta de indulgencias, y la persona ahí de relevancia era Johann Tetzel. Él era el que hacía más la venta de indulgencias, pero porque estaba autorizado y patrocinado por la Iglesia Católica, y la venta de indulgencias era conseguir dinero para la Catedral de Pedro. Entonces eso indignó a Lutero, y fue cuando se animó a hacer sus 95 tesis, que era un escrito de 95 puntos donde él llamaba a corregir las malas prácticas de la Iglesia Católica. Lutero jamás pensó en hacer una división, una separación. Él hacía un llamado de conciencia para regresar a las prácticas de la Biblia, pero no funcionó. Motivado por la corrupción de los abusos dentro de la Iglesia Católica, el descontento social y político, la venta de indulgencias, la vida lujosa del clero y la falta de atención espiritual fue lo que lo motivó, ¿ok? ¿Lo intentaron matar? Claro que sí. De hecho se tuvo que esconder años en un castillo de un rey inglés para que no lo mataran. De hecho se llegó a pensar que ya lo habían matado, pero estaba escondido, y gracias a Dios no le dieron muerte a Lutero, pero de haber podido, obviamente lo hubieran hecho, ¿vale? Y aquí hay dos nombres muy importantes que casi nadie conoce. Ulrico Zwinglio. Zwinglio fue un líder clave de la Reforma Protestante en Suiza. Fue el fundador de la Iglesia Reformadora en Suiza y una figura central en la tradición reformada. Zwinglio basó su reforma en el estudio de la Biblia y abogó por reformas sociales, además de las teológicas. Zwinglio murió en batalla en la guerra de Kappel entre cantones católicos y protestantes. Zwinglio era igual un reformador igual que Lutero. Y hubo una ocasión donde Lutero y Zwinglio se encontraron porque querían unir fuerzas y movimientos para ir contra la Iglesia Católica, pero no lo lograron hacer. ¿Por qué? Porque difirieron en un punto. Zwinglio defendía que la Eucaristía no era literal, que era simbólico, como hoy nosotros lo creemos, y Lutero no. Al contrario de que lo que mucha gente piensa, Lutero pensaba que la Eucaristía era literal. Lutero pensaba igual que la Iglesia Católica. También, por ejemplo, de María, Lutero pensaba igual que la Iglesia Católica, y Zwinglio no. Entonces, eso hizo que Lutero se molestara y no uniera fuerzas con Zwinglio. Incluso hay una frase de Lutero que decía: preferiría compartir una copa con el Papa que con Zwinglio. Así, por no estar de acuerdo en lo de la Eucaristía, por eso no unieron fuerzas. Al no unir fuerzas, el rey de España mandó un ataque donde estaba Zwinglio, y fue esa batalla, la de Kappel, donde él murió peleando en guerra para defender donde él se encontraba. Entonces, fue España, pero manipulado por la Iglesia Católica también para darle muerte. Y otro nombre es William Tyndale. Fue un erudito y traductor inglés conocido por ser el primero en traducir la Biblia en el inglés moderno. Su trabajo fue fundamental para la Reforma. Sus traducciones consideradas herejías por la Iglesia Católica fueron prohibidas en Inglaterra. Tyndale se vio obligado a trabajar en el exilio, principalmente en Alemania, donde imprimió y contrabandeó copias de su Biblia a Inglaterra. Fue arrestado en Amberes, encarcelado y finalmente ejecutado en 1536 por su trabajo de traducción. Entonces, Lutero no murió, pero Tyndale y Zwinglio sí murieron por culpa de la Iglesia Católica. Pero se ve ese interés que por estos hombres se pudo masificar y llevar la palabra a las personas. Ellos, sabiendo que les iba a costar su vida, lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos preferían estar bien con Dios que estar bien con los hombres. Y eso es la postura de un verdadero cristiano. Por eso recordarán el versículo que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mi nombre la salvará. Ellos la perdieron por causa de su nombre. Y ya la cereza en el pastel fue con Gutenberg, el inventor de la imprenta. Cuando se inventa la imprenta se masifica la Biblia. Hay quien dice que fue al revés, que la necesidad de tener Biblias forzó la invención de la imprenta y no al revés. Pero sí, al final de todo, se tradujeron a diferentes idiomas y con la imprenta se masificó. Entonces la Iglesia Católica ya no pudo hacer nada porque ya estaba en manos de la mayoría. Entonces nos damos cuenta qué valor tiene la palabra de Dios, además de la inspiración divina, toda la gente que tuvo que morir y dar su vida para que la tengamos, ¿vale? Pero con esto hay algo importantísimo, la responsabilidad que vino con la Biblia. Dice Santiago 4:17, así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, ¿tienes la Biblia en tus manos? Sí. ¿Ya leíste lo que dice? Sí. ¿Sabes lo que está bien y lo que es pecado? Sí.
Ah, pues la palabra dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. O sea, ya tú al tener conocimiento de la palabra, ya hay una responsabilidad sobre ti. Para quien haya visto la película del Hombre Araña, el tío Ben dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es verdad. Cuando ya conoces la palabra de Dios, hay una enorme responsabilidad en ti. Este es un ejemplo. ¿Sabes hacer lo bueno y no lo haces? Eso es pecado. Ahora, Romanos 4:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Yo no puedo decir, es que mi pastor, es que mi sacerdote, es que mi líder religioso, no. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. ¿Tienes la Biblia en tus manos? Sí. ¿La leías? No. ¿Preferías creer en tu líder? Sí. ¿Cómo te justificas? ¿Te mataban como los de antes por tenerla? No. ¿La tenías? Sí. ¿Te mataban? No. ¿Te amarraron las manos? No. No te puedes justificar, vas a dar cuentas de ti mismo. Y Lucas 12, 47, 48 dice, aquel siervo que conociendo, tienes la Biblia, la conoces, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es la responsabilidad que vino con la Biblia. Si la tenemos, si la conocemos, se nos va a demandar de ello. ¿Ok? Entonces, es una responsabilidad enorme para cada uno de nosotros. Decía yo, la gente que está en X o Y religión, están ahí porque quieren estar ahí. No están ahí porque muchas veces pensamos, ay, pobrecitos, los están engañando, les están... No, a ellos no les gusta leer la Biblia. A ellos no les gusta vivir en santidad. A ellos les gusta ir, te confiesas, vámonos a pecar. Pecaste, vas, te confiesas, vámonos otra vez. A ellos les gusta el show, las fiestas, las tradiciones. No les interesa a Dios. No les interesa. Y es la realidad. Entonces, no son víctimas. Porque quien realmente quiere conocer a Dios, abre su Biblia y la lee. Y la obedece. Y vive en santidad. ¿Vale? Ahora sí entramos en tema. Con todo este contexto, lo que provocó fue que al masificar la Biblia, todos la pudieran leer, pero de la mano se iniciaron a hacer varias religiones protestantes, ¿vale? Entonces, ustedes son conscientes que hay un montón de denominaciones, un montón de ramas, un montón de doctrinas. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes la Biblia en la mano, tú puedes diferir de la opinión del que tienes a tu izquierda y puedes diferir de la opinión del que tienes a la derecha. Porque cada uno tiene, pues, criterio. Y el criterio puede ser moldeado por diferentes factores. Entonces, aquí entra una persona que se llama Charles Taze Russell. Él es el fundador. Para fines prácticos nos vamos a referir a él como Russell. Sus comienzos de los Testigos de Jehová datan en 1870 en Allegheny, Pensilvania, Estados Unidos, donde Russell, empresario estadounidense y estudioso de la Biblia, se dedicó a analizar la Biblia sin la influencia de las interpretaciones tradicionales de la iglesia protestante de la época. Uno diría objetivamente, lo que él hizo estuvo mal, o sea, leer la Biblia sin influencia externa, no, realmente eso no está mal, pero la situación es el resultado que dé. Ahora, en 1879 se publicó la revista Sion's Watchtower and Herald of Christ's Presence, que quiere decir la torre del vigía de Sion, heraldo de la presencia de Cristo. Watch es ver, tower es torre, y nosotros en español tenemos la palabra atalaya, que es lo mismo, una torre donde vigilas. Por eso muchas veces en lugar de traducirse así, la conocemos como la atalaya, ¿ok? Y la intención era difundir el mensaje. Para ese entonces el movimiento religioso recibía el nombre de estudiantes de la Biblia, no se llamaban testigos de Jehová, ¿vale? Ahora, después de Russell, que ahorita vamos a regresar con él, estuvo Joseph Franklin Rutherford. Para fines prácticos nos referimos a él como Rutherford. Fue el segundo líder, fue después de la muerte de Russell. Con él experimentó la organización muchos cambios significativos. Por ejemplo, cambiaron su nombre de testigos de la Biblia, de estudiantes de la Biblia, a testigos de Jehová, y se empezaron a introducir y a consolidar la mayoría de los dogmas y doctrinas que hoy en día la JW profesa, ¿vale? Los testigos de Jehová.
me avisan. Entonces, al principio, pues no había malas intenciones, no fue como que Russell dijo, voy a hacer una religión apóstata y que sea ¿Cómo una se secta. llamaban al principio? Estudiantes de la Biblia. Pero, pues, la realidad es que cuando tu autoridad no es la palabra, sino que es el hombre, pues el hombre va a meter cosas. Ya. ¿Listos? Yo ya. No sé. Todavía están. Ya. Ahora, el sistema de gobierno de... Bueno, ¿por qué JW? Igual hay que aclarar. J es por Jehová y W es por witness, que es testigos en inglés. Por eso casi siempre los externos a la JW nos referimos a ellos como JW para rápido. El sistema de gobierno de la JW, inicialmente la autoridad se centraba en una única persona, pero su sistema fue cambiando hasta que la autoridad máxima pasó a ser un grupo de hombres. Y aquí vemos los primeros 4 presidentes individuales que tuvo la JW. Primero fue Russell, después fue Rutherford, después fue North y después fue Franz. Ellos fueron presidentes únicos, como si fuera un presidente de una nación, que toda la autoridad recaía sobre ellos. Obviamente tenían sus consejeros, pero la última palabra la tenían ellos. Yo les recomiendo nada más pongan el apino, porque todo el nombre nunca lo van a ocupar. Si dice Russell, Rutherford, ya cualquiera de la JW será por aludido. Rutherford, Nor, como las norcisas, y Franz. Es que estoy apuntando la fecha para memorizar de qué tiempo a qué tiempo. ¿Qué? Nor Como y Nor Suiza. ajá, como ajá. Y Franz. Entonces, por ejemplo, los años que están abajo no son los años que vivieron, fueron los años en los que fueron presidentes. Bueno, eso es lo que quiero. Ajá, y el último fue Franz, fue hasta el 92. Después del 92 el sistema cambió, ya no era una sola persona nada más. Ya era por France. ¿Listo? No. Bueno, yo ya. Faltan. Ese duró. Russell fue hasta que murió. 30 años. Él sí fue hasta que murió, Russell sí fue hasta que murió. 30 años. Ujú. El otro. ¿Listo, verdad? Ya. Ahora, el sistema cambió. Ya no era solamente un hombre, sino que ya era un conjunto de hombres. Y este conjunto de hombres se le conoce hoy en día como el cuerpo gobernante, que es la máxima autoridad. Son un grupo de hombres ungidos, comillas, que supervisan la obra de la JW a nivel mundial. Se definen a sí mismos, importante, el único medio por el cual Dios se comunica con su iglesia hoy en día. O sea, ellos la hacen de Jesús, de ser intermediario, que dice la palabra. ¿Quién es el único intermediario? Jesús. El único intercesor, Jesús. Pues no, dicen que son ellos. Entonces, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios hoy en día, de acuerdo a su doctrina, ajeno a la Biblia, tiene que ser con ellos. Aquí son 3, 6, 8. Pero si se dan cuenta, uno tiene una X. Él es Morris III, porque él en el año pasado fue destituido. ¿Por qué? Porque cuando él daba conferencias así que eran en videos que están en YouTube, me parece que aún están, él era algo despectivo a la hora de hablar de los no asociados o de los que no son testigos de Jehová. Había un ejemplo donde decía, miren, esto les va a pasar a los que no estén afiliados a nosotros en el día del juicio, perdía un cerillo. O sea, el mensaje era, van a ser aniquilados, pero era muy de ese tipo de hablar. Entonces, no recuerdo el nombre, pero es el varón de su mano derecha arriba, inició una propuesta para destituir a Morris. Y lo destituyeron, lo convirtieron en anciano, que es como un pastor, pero mientras él era anciano, una mujer lo acusó de abuso sexual. ¿A quién? A Morris, al que tiene la X ahí. Morris III. Morris III. Entonces se le hizo
comité judicial, que es lo que ellos le llaman como una reunión donde van a ver qué show y cómo te van a disciplinar. Y en el comité judicial tomaron la decisión de expulsarlo, ¿ok? Entonces él ya no es testigo porque él fue expulsado. Daría a entender que encontraron evidencia suficiente como para expulsarlo del tema del abuso sexual. Entonces se dan cuenta como aún en las máximas autoridades, y otro ejemplo por la Iglesia Católica, esas cosas están ahí y son frutos que son evidentes. No siempre obviamente son públicos porque lo saben ocultar, pero cuando se hacen públicos son frutos que están ahí, pero la gente no se da cuenta. No, por ejemplo, si yo fuera JW o de la religión que fuera, y veo que mis líderes están involucrados en pedofilia y abuso, yo me salgo, porque la palabra dice que por sus frutos los conocerán, son frutos de la carne. Entonces eso no es de Cristo. En primera de Pedro dice, ¿cómo los que nacemos de nuevo ya no vamos a seguir pecando? Igual en Romanos los dice, porque ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. El que es de Dios ya no practica el pecado, es lo que la palabra dice. Ok, bueno, pero el punto es, la autoridad ahora es un grupo de hombres, son el cuerpo gobernante. Ahora, esta es una imagen ultra conocida para cualquiera de la JW, donde se pone en la jerarquía, el orden de autoridades en esta institución. Dice, la parte terrestre de la organización de Jehová está constituida por, 1, cuerpo gobernante, son los varones que vimos. Comité de sucursal, que son los que siguen abajo en autoridad. Superintendentes viajantes, ellos supervisan las diferentes sedes. Los cuerpos de ancianos, que son la autoridad en el sentido de como si fueran los pastores, pero habitualmente hay promedio 3 a 6 por congregación de la JW, los ancianos. La congregación, que ya son los congregantes, como nosotros ejemplo, y los publicadores, que son los JW más nuevecitos, que ustedes los han visto, son la gente que está repartiendo las revistitas. Ellos son los de hasta abajo. ¿No se dan cuenta de algo en esta imagen? ¿Dónde está Jesús? No está Jesús. ¿No está? Bueno, porque ellos piensan que no hay que poner una imagen de Jesús, ¿no? Uh-huh. Pero independientemente de eso, no se menciona en la autoridad a Jesús. No. Y nosotros sabemos que Jesús es autoridad. Dice la palabra, la mujer se sujeta al varón, el varón se sujeta a Cristo, y Cristo se sujeta al Padre. Esa es la autoridad. ¿Y aquí dónde está? Porque hay algo muy importante en los JW, que es específicamente el tema, el lugar y la naturaleza que le dan a Jesús, que más adelante lo vamos a ver. Pero aquí lo importante es, no está Jesús y no hay nada igual que tenga que ver con el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces dice, las doctrinas principales que se van a ir tratando hoy y la próxima semana son 9, puede que después se agreguen más, pero principalmente van a ser estas 9. El primero es que niegan la Trinidad y específicamente niegan la divinidad de Jesús y también del Espíritu Santo, por lo cual consideran su adoración como idolatría. La segunda es que creen que Jesús es el arcángel Miguel y lo defienden y es un dogma propio. Rechazan las transfusiones sanguíneas, muy famosos por ello. Niegan el consumir el sacramento de la Santa Cena, ya después igual se va a explicar a qué se refiere esto. Hay numerosas acusaciones de abuso sexual infantil y encubrimiento de los mismos, y vamos igual a verlo a detalle. Promueven profecías falsas respecto a la segunda venida de Cristo. Igual lo vamos a mencionar. Institucionalizan el bautismo y la salvación y dan un trato sectario y no cristiano a los expulsados y desasociados. Y por último, se analizan los comportamientos propios de una secta que ellos practican. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la JW, objetivamente hablando, sí es una secta. Y lo vamos a analizar por qué. ¿Qué es? ¿Qué prácticas tiene una secta propiamente? Y lo vamos a contrastar con la JW, qué prácticas tienen y por tanto, por qué sí es correcto definirlo como una secta. Me avisa. Voy a la 3, voy a la 3. Transfusión de sangre. Ya, niegan el consumir el sacramento. Niegan la Santa Cena. La 4 es niegan la Santa Cena. La 5 es abuso sexual infantil. Infantil es la 5. La 6 es profecías falsas. Profecías falsas.
La 7 es institucionalizan el bautismo y la salvación. O sea, solo nosotros somos salvos. Falso respecto a la segunda venida, ¿no? El bautismo y la salvación. El trato a expulsados y desasociados. Y comportamientos sectarios. Entonces, por ejemplo, lo del Espíritu Santo está en la En lo de la Trinidad también. El 8, trato sectario. No cristiano. Y el Comportamientos propios de una secta. Listo, ¿verdad? ya, Ahora una nota. Dado que la página oficial de la JW no proporciona el material en muchas ocasiones, también el material ha sido modificado para ocultar intencionalmente sus errores doctrinales y mentiras. En la JW uno puede consultar atalayas antiguas, pero hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque como ha avanzado sus doctrinas, sus falsas profecías, y no se quieren evidenciar que ellos mismos se contradicen, por eso les es conveniente eliminar las atalayas más antiguas, la información de ellos más antigua. Por eso en su página oficial no está. Pero hay páginas, o había, donde podías acceder a las más antiguas. Yo recuerdo que hace como 4 años, sí, yo checaba y no, desde 1800 las encontrabas. Una página en particular que las tenían todas, y pues era material súper útil para el debate. Entonces ya no están. ¿Por qué? Porque la JW tiene mucho dinero y tiene abogados pesados, y pues dan de baja los servicios. Entonces en estos dos links, el primero es un link de descarga. Ahí pueden descargar toda la atalaya desde 1900 hasta la fecha. Y el segundo es un link de un canal de YouTube que se llama La Verdad sobre la Verdad. Y son dos personas, un varón y una mujer, ex testigos de Jehová, que tuvieron puestos más o menos altos, que ellos al salirse y desadoctrinarse, exponen todo lo que hay dentro, analizan objetivamente y con la Biblia todas esas doctrinas, y utilizan precisamente esas publicaciones antiguas para justificar las posturas que ellos están dando. Es de mucho interés cuando uno tiene que estudiar el tema. Dice, en estos van a encontrar publicaciones antiguas de la atalaya, la Watchtower, así como análisis de sus principales doctrinas, ¿vale? Entonces, primero, niegan la divinidad de Jesús. Pocos son conscientes que bajo la autoridad de Russell, las doctrinas que defendían los estudiantes de la Biblia eran radicalmente diferentes a los que la JW sostiene hoy en día. Esto se hace evidente en el tema de la adoración y divinidad de Jesús. Leemos en la Watchtower de octubre de 1880, la Watchtower o Atalaya es una revista de publicación mensual y se publica los días 15. Por eso ese día van a haber más testigos repartiendo. Y cada mes, tras cada mes se publica una. Entonces estas son antiguas y ya difícilmente las encuentras, pero aquí sí se pudo rescatar. Aquí leíamos la doctrina de ese año donde el gobernante era Russell. Dice, y esto lo dice Russell: parece claro que su divinidad, está hablando de Jesús, fue retenida en la humanidad porque él repetidamente hablaba de sí mismo como si hubiera descendido del cielo, y porque él, a través de pasar prueba y dolor como hombre, todavía poseía la autoridad y ejercía las prerrogativas de un Dios. Él era el objeto de adoración irreprochable incluso cuando era un bebé por los hombres sabios que vinieron a ver al rey recién nacido. Habla de los que nosotros les llamamos reyes magos, que dice que fueron a ver al niño y a adorarle. Incluso los ángeles se deleitaron en darle honra. En la palabra cuando introducía al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Él nunca reprendió a nadie por los actos de adoración que se le rindieron, pero cuando Cornelio rindió ese servicio a Pedro, el apóstol que llevaba la delantera,
Él lo levantó diciendo, levántate, yo también soy hombre. Si Cristo no hubiera sido más que un hombre, la misma razón le hubiera impedido recibir adoración. Y lo está diciendo Russell, el fundador de la JW. Quiere decir que Russell estaba de acuerdo con la adoración de Jesús. Y en la Atalaya de 1892, mayo, leemos en la página 157, párrafo 157. Es indudablemente apropiado para nosotros el dirigir nuestras peticiones a nuestro Redimidor y Defensor, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Aunque en ningún lugar se nos instruye que le hagamos peticiones, evidentemente no sería inapropiado hacerlo, porque tal acto no se prohíbe en ningún lugar y los discípulos lo adoraban. Aquí Russell está diciendo que está bien orarle a Jesús. Nosotros sabemos que la adoración es al Padre en el nombre del Hijo, pero él aquí sigue defendiendo la postura de que es Jesús digno de orarle y digno de adorarle. Y en la Atalaya de 1939, en noviembre, aquí ya era Rutherford el presidente, dice: Jehová Dios mandó a adorar a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la imagen misma de su Padre Jehová, y porque Él es el funcionario ejecutivo de Jehová, siempre llevando a cabo el propósito de Jehová. Entonces, esto es lo que muchos JW no saben. Sí adoraban a Jesús. Los estudiantes de la Biblia sí adoraban a Jesús. ¿Qué pasó? En el anuario de 1945, en la página 32, leemos donde se describe el propósito de la JW. Dice: para adorar públicamente, para la adoración pública cristiana del Dios Todopoderoso y de Cristo Jesús. O sea, aceptaban la adoración de Cristo Jesús. Esto es para 1945, ¿vale? En el anuario de 1945. Ahora, cuando llega Rutherford y él asume el liderazgo después de la muerte de Russell, la organización experimentó cambios. Se introdujeron y se consolidaron la mayoría de las doctrinas y dogmas que profesan hoy en día, incluyendo la no divinidad y la no adoración de Jesús. O sea, el cambio empezó a partir de Rutherford. Aquí es indispensable hablar de su versión que ellos utilizan de la Biblia. Esta Biblia se conoce como la traducción del Nuevo Mundo. A diferencia del resto de las Biblias, esta Biblia no tiene autor, no se da autoría a nadie. Obviamente alguien la hizo, pero no se dan los nombres públicamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, de ahí sale Reina Valera, pero aquí no hay autores. Ahora, es una versión modificada para justificar sus posturas doctrinales. No se sabe el nombre de las personas responsables de esta traducción e introducen el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, cuando este realmente no se encuentra en los textos de griego koiné. Le quitan la adoración a Jesús, cambiando la palabra adorar por la palabra rendir homenaje, y esto es fundamental. A partir de Rutherford, como decíamos, a mediados y hacia adelante del mandato de Rutherford, fue cuando a Jesús se le quitó la adoración y su divinidad. Por ejemplo, yo también en su tiempo lo debatí con ellos. En griego, la palabra que se utiliza para adoración es proskuneo. Entonces, esta se utiliza aproximadamente 60 veces en el Nuevo Testamento. De esas 60, 17 van dirigidas a Jesús y el resto van dirigidas al Padre o incluso a Satanás. Recordarán que hubo una vez donde Satanás dijo: si postrado me adoras. Ahí sí, proskuneo se traduce como adoración, y aquí vemos el ejemplo de Mateo 2.2. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos dice: ¿Dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente y hemos venido a rendirle homenaje. La palabra proskuneo ellos la traducen como rendir homenaje cuando se trata de Jesús, pero si leemos en Reina Valera u otras versiones dicen: venimos a adorarle. Entonces se ve la intención de la traducción. Por ejemplo, esa misma palabra proskuneo, si la leo en Lucas 4.8, en la de los testigos, donde no se está hablando de Jesús. Entonces, en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos, siempre que se use la palabra proskuneo y no sea a Jesús, ahí sí lo ponen como adoración. Por ejemplo, en Lucas 4.8 dice: respondiendo Jesús les dijo: está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, proskuneo, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. En Juan 12.20 dice: ahora bien, había unos griegos entre los que habían subido a adorar proskuneo en la fiesta. Y en Mateo 4.9, y le dijo: todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración, proskuneo. Entonces se traduce adorar cuando no sea Jesús, pero si es a Jesús, no. Ahora, recordemos que en el anuario del 45 decía su
como ven que las escuelas o las empresas tienen misión y visión, algo así es. Entonces aquí lo que se resalta dice, para la adoración pública y cristiana de Dios Todopoderoso y de Cristo Jesús, esa es la que leímos de 1945, pero para 1969 cambió, y ahora dice para la pública y cristiana adoración del Dios Todopoderoso, y 3 puntos suspensivos, o sea, cambiaron a Jesús por 3 puntos suspensivos. Antes la adoración era para el Padre y para Jesús, y ahora solo es para el Padre, y Jesús lo quitan y ponen 3 puntos suspensivos. Y ya para la atalaya de 1972 dice, para la adoración pública cristiana del Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús. Pero queda claro, ya no se adora a Jesús, y vamos a ver igual más adelante por qué. Ellos consideran idolatría a todo lo que no sea adoración al Padre, incluyendo a Jesús. Les platico que cuando yo debatía con conocidos testigos, gracias a Dios sí aceptaron, en base a lo que se les habló y se les compartió, que Jesús era digno de adoración. Eso sí se logró que aceptaran, pero obviamente no lo van a decir con sus autoridades porque los expulsan. ¿Listo? Sí. Déjame corroborar. Me metió la espinita, yo estoy como con la salsa. ¿Así? Sí. ¿Ok? Entonces, no se adora a Jesús. ¿Por qué no se adora a Jesús? Porque ellos consideran que Jesús no es Dios, consideran que Dios solamente es el Padre y que solo al Padre se debe de adorar, ¿vale? Ahora, ¿yo cómo puedo refutar una postura de este tipo? Vamos a checar diferentes versículos. Juan 5:16. Dice la palabra: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo. Y aquí mi Biblia tiene una nota, dice: los rabinos admitían que Dios, no obstante haber reposado el día séptimo, continuaba aún su trabajo, especialmente el de dar vida y juzgar. Entonces, cuando Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es que Jesús está igualando a Dios, donde Él en el día del reposo, igual que el Padre, hasta ahora trabaja. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, nos recuerda a los adventistas, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso los judíos lo querían matar. Ajá. Ahora vamos a buscar Juan 10, 31 al 39. Dice la palabra: entonces los judíos, volviendo a tomar piedras para apedrearle, Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedraráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió. Aquí hay que entender una cosa: si a Jesús le acusan de que es Dios y lo van a apedrear, y no lo es, Él para pronto hubiera respondido: no, no lo soy, o no, no estoy haciendo eso. Pero analicemos la respuesta que Jesús da. Dijimos Juan 10, voy en el 34. Dice: Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no se puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Dijo: no, yo no soy Dios. No, lo sustentó con la palabra. Y aquí lo que él citó fue Salmos 82:6. Lo podemos leer.
la palabra dice en Salmos 82:6 que es lo que Jesús está citando. Le dicen, a ver Jesús, es que tú te haces Dios siendo hombre. Y él les contesta, ahí te voy. Les dice la palabra, y aquí quien está hablando es Dios Padre. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces aquí vemos que Dios da el título de dioses, y ese título de Dios se lo está dando al Hijo, y el mismo Hijo está diciendo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces él no refutó, dijo, no, yo no soy Dios, yo soy un enviado. No lo dijo, sino que lo sustentó con la palabra, y acabó diciendo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús nunca negó su divinidad, y tampoco nunca negó la relación que tiene él con el Padre. Por eso precisamente lo querían matar. Ahora, en Lucas 20, 41, 44. Cuando le preguntaban a Jesús, dice, entonces él les dijo, ¿cómo dice que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, como entonces es su hijo. Hay versiones que aquí está diferente, y de hecho es más entendible, porque uno diría, le dijo mi Señor a mi Señor. Hay versiones que se traducen de manera más correcta, donde dice, dijo Dios, Padre, a mi Señor, al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso sí lo entendemos y lo recordamos de otro versículo. David pues le llama Señor al Cristo, ¿cómo entonces es su hijo? Entonces aquí vemos la preexistencia de Jesús. Entonces vemos que aunque sí, ciertamente es del linaje de David, porque nació de María y María era esposa de José, él tiene preexistencia. Por eso el mismo David le llama Señor a Jesucristo, aún antes de encarnarse como Jesús. ¿Okay? Entonces él, al hacer esas preguntas a los fariseos, ellos se quedaban como de, oye, rayos, ¿qué le contesto? Porque sí, estaba sustentando que él era quien decía ser el Hijo de Dios y con la divinidad compartida del Padre. Vamos a ver Filipenses 2, del 5 al 6. También habría que agregar Juan 10, 30, hermano. Ahí le faltó en el 31. Ahí está. ¿Dónde está? Ah, no, sí, Juan 10. Juan 10, 30. ¿Qué dice, hermano? Juan 10, 30 dice, yo y el Padre somos uno. Ahí con eso está afirmando que es la divinidad. Juan 10, 30. Hay que poner Juan 10, 30 y también nos faltaría Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Sí, está. Esta sí está, Juan 10, 38, pero si igual, hago, hasta el 39. Ahí está. Okay. Y la más contundente faltó también Juan 1. ¿cómo se llama? Juan 14, 7 al 10. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis, si le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Amén. Sí, pueden agregar estos, que fue Juan 14, me dijo, ¿no? Juan 10, 30. Juan 10, 30 ahí lo afirma, con ese derrumba muy fuerte. Juan 14, 7 al 10. Juan 14, 7 al 10. Perdóname, no es. Vale, entonces agreguen esos Juan. ¿Qué fue? Juan 10, 30. Juan 14, 7 al 10. Del 7 al 10. Juan 14, del 7 al 10. Y ahorita es Filipenses 2, 5 y 6. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces aquí lo que se rescata es, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Vale? Entonces queda muy clara su divinidad. Juan 1:1. El verbo era Dios. Juan 1:1. Y Juan 1:2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De interés, por ejemplo, en la traducción del Nuevo Mundo se traduce como, en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios. Cambia en la de ellos porque dijimos que lo hacen con una intención, ¿vale? En lugar de decir el verbo era Dios, dice el verbo era un Dios, para separarlo del Padre, pero aunque lo separe sigue diciendo que es Dios, que es un Dios, pero no, lo correcto no es separarlo, obviamente. En Colosenses 1, del 15 al 17. Dice Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí igual hay que aclarar, primogénito de toda la creación no quiere decir que Él sea creación, y de hecho en el siguiente versículo lo deja claro, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea que a partir de Él fueron creadas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está. Todo fue creado por medio de Él De Él y para Él. O sea, Él es creador, no creación. En el que sigue el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, son cualidades de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí, por ejemplo, cuando Él dice que Él es el principio de toda iglesia. Ahí está. Él tiene que ser el principio. Ese fue Colosenses y Colosenses 2, 8, 10. Dice la palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué es deidad? Divinidad, Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Vale? Entonces en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Vale? Por ejemplo, dice en el Tito 2:3, hermano, también habría que agregarlo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí también lo afirma muy fuerte. Sí, en Tito 2:13. Ahí lo que hace, por ejemplo, en la traducción del Nuevo Mundo es poner una coma. Entonces, y separando Jesús, coma, y de Dios. O al revés, Dios, coma, y Jesús. ¿Vale? Bueno, aquí el argumento es, ¿Jesús es divino o no es divino? En el sentido de que es o no es Dios. Sí lo es. Porque queda claro en la palabra que esa era la razón por la que los judíos lo querían aprender, y lo escuchemos claramente, tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús, en lugar de contestar, no, yo no soy tal, yo no soy divino, yo no soy Dios, lo sustentó con un salmo. También su preexistencia, cuando le decían, ¿cómo tú dices que eres mayor que David? Si acá y allá. Y lo sustentó también con un salmo, yo era antes que David. ¿Vale? Y obviamente la correlación del Padre y el Hijo. Otro argumento es precisamente, lo vamos a encontrar en Mateo 4:10, donde dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Aquí es cuando está debatiendo, siendo tentado por el enemigo y resistiendo con la palabra. Le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces, ciertamente, como los testigos dicen, toda adoración que no sea a Dios es idolatría, estoy de acuerdo. ¿Y qué vemos en la Biblia? Adoración a Jesús. ¿Qué concluyes? En Mateo 2:2 es cuando leímos de los que llamamos Reyes Magos, que buscaban al niño y ellos decían, venimos a adorarle.
Vamos a leer Mateo 2.8. Ahora, si no fuera Dios, hermano, ahí mismo en ese que acaba de leer usted, dice que después de que lo tentó Satanás, dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Sí, vinieron ángeles y le sirvieron. E igual más adelante vamos a hablar del tema del arcángel, y ahí es donde cito lo de adórenle todos los ángeles de Dios. Casi todos son de Mateo ahí. En Mateo 2.8 dice: y viniéndolos a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahí está hablando Herodes. Sí. ¿Ok? Y en Mateo 2.11, que es en el mismo contexto, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Ok? En Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Adoraron a Jesús. ¿Y qué acaba de decir Jesús? Al Señor tu Dios adorarás. Por su divinidad, Él fue adorado, porque la tiene, evidentemente. Y un ejemplo que daba, por ejemplo, es, digamos que hay un reino, y en el reino hay un rey. Y el rey tiene un hijo unigénito que va a ser el heredero de todo. ¿Qué trato le damos al hijo? Igual que al rey, porque es su hijo. Recordarán que cuando se presentó el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, la primera aparición que hizo el Padre dijo: mi nombre está en él, obedézcanle. Es como yo, pues tengo el apellido de mi papá, tengo la naturaleza de mi papá. Y si mi papá, no sé, tuviera una clínica y me le heredara a mí, la autoridad o el respeto y todo lo que era a mi papá es a mí también. María también, por ejemplo, María le dice: hagan todo lo que él dice. Ajá, exactamente. Entonces, sí es un tema que no es dudoso. O sea, sí Jesús es divino, sí Jesús tiene la autoridad divina, Él es la imagen del Padre, Pero Él es Dios, es su naturaleza. Pero ellos lo niegan. Ajá, lo niegan precisamente. Y eso deja en evidencia todo, porque lo que hacen los testigos es de la ecuación quitar a Jesús. Eso es lo que hacen ellos, y deja claro que eso no es de Dios, no puedes hacer eso. Se entiende, por ejemplo, que hay denominaciones que difieren en una que otra cosilla o en su forma de gobierno. Por ejemplo, bautistas, pentecosteses. O sea, se entiende, pero lo fundamental está. Pero ya cuando quitas a Jesús, no, pues no inventes. ¿Ok? Ahora vamos a ver Mateo 28:9. Dice la palabra: y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Es el Jesús resucitado. Y le adoraron. Y en Mateo 28:17, que es en el mismo contexto, dice: y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Que sí, en el mismo momento donde se está encontrando a Jesús. Ahora vamos a ver por último Juan 9:38 y Hebreos 1:6. Juan dice: y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Contexto: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Vale? Entonces vemos claramente que hay adoración a Jesús. Y por último Hebreos 1:6. Y adórenle todos. Y de nuevo, cuando trae al primogénito del mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Entonces vemos: adórenle todos los ángeles de Dios. Vemos adoración obvia, adoración clara, autoridad clara, potestad clara, naturaleza clara. Claramente Jesús en su naturaleza es Dios.
Ahora, en el tema del Espíritu Santo, igualmente se niega que el Espíritu Santo sea Dios y se comenta que solo es una fuerza. Y hay un versículo que de hecho recientemente leí, que lo leyó Juan Manuel, donde dice que el Espíritu Santo es Dios. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso en los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llamó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿A quién le está mintiendo Ananías? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, refiriéndola, no se te quedaba, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Entonces, resaltemos lo azul. Mientes al Espíritu Santo, y después dice: no has mentido a hombres, sino a Dios. Que concluimos, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Aquí hay que aclarar una cosa, para aclararla, aunque no es directamente el tema, pero es importante. Continuamos leyendo, dice: pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, le hace pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, ¿la vendiste en tal precio? Y ella dijo: sí. Eso es una mentira. En tanto lo vendí. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué él se aclara, aparte de lo que dijimos del Espíritu? Porque hay gente que usa este versículo para obligarte a vender tus cosas y que lo des todo. JW, por ejemplo. Sí, pero no hay... No es, obviamente no es, el contexto aquí es ¿por qué mueren? Porque le mintieron a Dios, porque le mintieron al Espíritu Santo, por eso murieron. Y me llega a la memoria lo que le contaba al pastor, que hay videos donde hay predicadores que están predicando y mueren, caen muertos. Y yo leo los comentarios y todos, gloria a Dios, murió haciendo lo que amaba, está en la... Pero uno discierne, no podemos dar juicio porque no sabemos. Pero cuando uno ve esto, uno discierne, o sea, pudo haber sido juicio, aquí hubo juicio, le mienten a Dios, al Espíritu Santo y hay juicio. No sabemos, no puedo yo, alguien está lavando y cae muerto. O sea, el problema no fue que ellos, pues con la propiedad podían haber hecho lo que ellos querían. No estaban obligados a darlo absolutamente todo. Pero el problema es cuando Pedro les dice que si vendieron en tanto, y ellos dicen que sí, o sea, mintieron. Mienten su ofrenda. Entonces y ese es el problema, ese es el pecado. Y eso es lo que muchas veces decimos: no, Dios ya con la gracia y amor. Ahí hubo disciplina que fue con muerte. Entonces Dios es justo y Dios es celoso y disciplina. Nada más era para aclarar, no tiene relación con esto, pero tenía relación. Entonces ese fue el primer punto, y pues yo creo que aquí ya lo dejaríamos, y nos restan 8. Entonces, pues sí, es un tema bastante extenso realmente, pero pues es de sumo interés. A mí en lo particular es un tema que me gusta mucho, porque en un tiempo sí le dediqué bastante, porque pues sí di razón de mi fe con testigos, y pues sí me metí y me gustó. Entonces, pues de lo que Dios nos da, pues también damos para compartir, y todos podamos dar defensa racional de la esperanza que vive en nosotros, ¿vale? Bueno, pues gloria a Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza. No avanzamos mucho, Padre, pero pues ciertamente es de edificación, porque quitas dudas de nuestra mente, de nuestro corazón, porque en nuestra carne a veces llegamos a preguntarles si nosotros estamos equivocados y realmente ellos tienen la razón. Pero vemos en tu palabra, Señor, que tú nos reafirmas todas nuestras creencias, Señor. Y si en algo llegamos a cometer un error, pues te pedimos perdón, Señor, y que tú nos abras igualmente los ojos, nos des discernimiento y tener la humildad de reconocer cualquier error, porque nosotros no somos poseedores de la verdad, sino que es tu palabra, Señor. Por eso defendemos todo lo que esté alineado a tu palabra. Ayúdanos a buscarte en humildad, en amor, en respeto, humillarnos ante ti, Padre, sabiendo que solo tú eres
infalible, y nosotros somos falibles, Padre. Nosotros somos esclavos inútiles, Padre. Todo lo bueno que hay en nosotros es por tu gracia, pero todo lo malo que hay en nosotros y errores es por nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a no blasfemar tu nombre, a no blasfemar tu camino, Señor, y pues cada día buscar tu palabra que nos ilumine, nos abra nuestro entendimiento y nos dé discernimiento. Te pedimos, Señor, que tú obres en la vida de mis hermanos, en mi propia vida también, Padre, para que pues nos sigas guiando de acuerdo a tu palabra. La gloria y la honra sea para ti, Padre, por los siglos de los siglos, y para nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y ahí quedamos.